Hola, voy a compartirles la lectura del libro Desarrolla tu cerebro de Joe Dispenza. Así que vamos a empezar. Primero indicando quién es este doctor. Estudió bioquímica en la Universidad Rutgers de New Brunswick, en New Jersey. Más tarde obtuvo el doctorado de quiropráctica en Life University de Atlanta, donde se licenció magna cum laude y recibió el premio Clinical Proficiency Citation por la extraordinaria calidad de su relación con los pacientes. Es miembro de la International Chiropractic Honor Society. Ha cursado estudios de posgrado en neurología, neurofisiología, función cerebral, biología celular, genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Ha sido profesor de la Escuela Ramtha de Iluminación Espiritual, donde fortaleció su creencia en que el matrimonio entre la ciencia y el espíritu puede cambiar nuestra vida. Desde 1997 ha dado conferencias ante más de 10,000 personas en 16 países de los 5 continentes y realizado presentaciones para distintas organizaciones europeas y norteamericanas. Cuando no está de viaje o escribiendo, atiende a sus pacientes en la clínica de quiropráctica que tiene cerca de Olympia, Washington. Autor de varios artículos científicos sobre la relación existente entre la química cerebral, la neurofisiología y la biología. Utiliza toda esta información para explicar el papel que juega dichas funciones en la salud física. Ha investigado sobre las remisiones espontáneas sintetizando los elementos comunes a todos los casos. Básicamente, se trata de individuos que han cambiado la arquitectura neurológica de su cerebro y con ello han recuperado su estado de salud, experimentando curaciones milagrosas. Como uno de los científicos citados en la película ¿Y tú qué sabes?, a menudo se recuerda al Dr. Dispenza por sus comentarios acerca de la capacidad de las personas para crear su día a día. Bueno, y este libro era precisamente lo que yo estaba necesitando para comenzar con este proyecto, que era compartir muchas de mis experiencias en el despertar. Y voy a empezar a leerte así de a poquillo. Vamos con el prólogo. Siempre es importante conocer acerca del escritor. Puesto que estás sujetando este libro en la mano, puede que ya te hayas dado cuenta del cambio paradigmático que está sufriendo la ciencia. En las viejas teorías, la conciencia de uno mismo se consideraba un epifenómeno del cerebro. Hoy en día, tu conciencia es la esencia del ser y tu cerebro el epifenómeno. ¿Te sientes mejor? En ese caso, estás preparado para sacar provecho de este libro. Si la conciencia es la base principal y el cerebro es secundario, es natural preguntarse cuál es la manera óptima de utilizar el cerebro para cumplir el propósito de la conciencia y de su evolución. Hace tiempo que comenzó a investigarse este paradigma científico, pero este es el primer libro que nos orienta sobre la cuestión de forma adecuada para lograr su comprensión. A decir verdad, el Dr. Joe Dispenza ha escrito un manual de uso del cerebro por excelencia, desde una perspectiva nueva en la que la conciencia juega el papel principal. El doctor Dispenza, pese a no ser un físico cuántico, sostiene de manera implícita, que no explícita, el papel primordial de la conciencia hacia el final del libro. Puesto que es necesario conocer la física cuántica para comprender la supremacía de la conciencia de manera explícita, podría resultarte muy útil, mi querido lector, tener ciertos conocimientos sobre esta ciencia, y de ahí este prólogo. Volviendo al comienzo de la revolución del nuevo paradigma, la física cuántica tiene un problema de interpretación fundamental. Describe los objetos no como cosas determinadas, sino como curvas de posibilidad. ¿Cómo pueden convertirse estas posibilidades en cosas reales en nuestra experiencia cuando las observamos o las medimos? Si crees que el cerebro es el asiento de nuestro ser o que la conciencia tiene la capacidad de convertir las posibilidades en realidades, deberías replantearte tus ideas. De acuerdo con la física cuántica, el propio cerebro no es más que una suma de posibilidades cuánticas. Antes de que lo examinemos,
antes de que lo observemos. Si nosotros, nuestra conciencia, somos un producto del cerebro, también seremos una suma de posibilidades y nuestro emparejamiento con el objeto no conseguiría que ni el objeto ni nosotros, nuestro cerebro, dejáramos de ser una posibilidad para convertirnos en una realidad. Afróntalo. La posibilidad que se une a otra posibilidad solo obtiene como resultado un mayor número de posibilidades. La paradoja no hace más que aumentar cuando uno se considera un ser dual, una entidad doble, desligada de las leyes cuánticas y diferenciada del cerebro. Sin embargo, si eres un ser inmaterial, ¿cómo es posible que interactúes con tu cerebro, con el que no tienes nada en común? Esto es el dualismo, una filosofía insoluble como ciencia. Existe una tercera línea de pensamiento y esta la que conduce al cambio paradigmático. La conciencia es la estructura primaria de la realidad y la materia, que incluye al cerebro y al objeto que estás observando. Existen siempre dentro de esta estructura como posibilidades cuánticas. La observación no es más que la elección de las posibilidades de una faceta que se convierte en la realidad de tu experiencia. Los físicos denominan a este proceso el colapso de la curva de posibilidades científicas. Una vez que comprendas que tu conciencia no es tu cerebro, sino que va mucho más allá, una vez que reconozcas que tienes el poder de elegir entre muchas posibilidades, estarás preparado para poner en práctica las ideas y las sugerencias de Joe Dispenza. Supondrá una ayuda adicional saber que el yo que elige es un yo cósmico, un estado de conciencia que solo nos es accesible en situaciones extraordinarias. Uno alcanza dicho estado cuando llega a un entendimiento intuitivo. En esas ocasiones, uno está preparado para realizar cambios en los circuitos de su cerebro. Y el doctor Dispenza nos enseña cómo hacerlo. Hay otra razón por la que creo que el libro del doctor Joe Dispenza es una bienvenida incorporación a la creciente literatura sobre el nuevo paradigma de la ciencia, y es que enfatiza lo importante que es prestar atención a las emociones. Ya habrás oído hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué significa ese término? En primer lugar, significa que una persona no tiene por qué caer presa de sus emociones. Lo hace porque se siente apegado a ellas, o, como diría yo de Dispenza, te sientes apegado a los circuitos cerebrales conectados a las emociones. Hay una anécdota que cuenta que cuando Albert Einstein abandonó la Alemania nazi para marcharse a América, a su esposa le preocupaba mucho tener que dejar atrás tantos muebles y enseres de su hogar. Me siento apegada a ellos, se quejaba a un amigo. Ante esto, Einstein bromeó. Pero querida, ellos no sienten apego por ti. Esa es la cuestión. Las emociones no están ligadas a ti, porque tú no eres tu cerebro y no necesitas identificarte con tus circuitos cerebrales. En la relación con el concepto de inteligencia emocional, algunos escritores están un poco confundidos. Hablan sobre la inteligencia emocional y sobre cómo puedes desarrollarla, pero también insisten en que no eres otra cosa que tu cerebro. El problema de pensar de esa manera es que el cerebro ya ha establecido una relación jerárquica con las emociones. La inteligencia emocional solo es posible si cambias la jerarquía establecida. Solo es posible si no formas parte de esa jerarquía. Joe Dispenza reconoce la primacía de tu conciencia sobre tu cerebro y al hacerlo te proporciona algunos consejos muy útiles sobre la inteligencia emocional y sobre cómo cambiar los circuitos y las jerarquías cerebrales preestablecidos. Bueno, me falta leer una página más del prólogo, pero yo creo que por este momento, como solamente tenemos 10 minutos para grabar, pues quedamos hasta aquí y continuamos con la lectura. Nos vemos pronto.